la palabra de Dios. Y es el pecado más común entre los cristianos, es un pecado de omisión. En todos nosotros se encuentra en diferentes grados este pecado y es urgente conocer esta realidad pecaminosa para erradicarla cuanto antes. Permanecer en este pecado afecta de tal manera la vida presente que nos hace vivir tan cercanos a la persona incrédula y con tanto parecido que hay razón suficiente para dudar del nuevo nacimiento. Resulta tan crucial en la vida del creyente la meditación en la palabra de Dios que provoca en esta vida tener una dirección correcta hacia el paraíso eterno. Así que vamos a estar enfrentándonos hoy a lo que el Señor nos habla en su misma palabra respecto a la meditación de la palabra de Dios. Y que no sigamos cayendo en el pecado omisivo de no meditar en ella. Vamos a estar viendo, por un lado, lo que la Biblia nos habla de dos grandes o dos únicos caminos del hombre. Dos caminos del hombre y cómo la meditación en la palabra de Dios define uno u otro camino. Y para esto, por supuesto, vamos a ir al libro de Salmos y vamos a estar hoy meditando en el Salmo número 1. Así que mientras usted va ahí al Salmo número 1, quiero indicarle algo en relación con el libro de los Salmos, algunas cosas interesantes con el libro de los Salmos. El libro de los Salmos no tiene un único autor, aunque normalmente se dice los Salmos de David. Realmente David escribió entre 72 y 74 de los salmos, de los 150, él escribió entre 72 y 74 salmos. Hay un grupo de salmos que escribió Asaf, ya hemos sido enseñados acerca de Asaf, ¿verdad? Uno de los cantores del tiempo de David. También hay 11 salmos que escribieron los hijos de Coré, otro líder de alabanza del tiempo de David. Y hay algunos otros salmos escritos por diferentes hombres. Uno de ellos, por ejemplo, fue Moisés, que escribió el Salmo 90. Y un grupo de salmos finalmente que no tenemos entendimiento ni conocimiento quién fue su redactor o su escritor. Los salmos tienen la virtud también de encontrarse escritos en un periodo muy amplio. Por ejemplo, si hablamos que Moisés escribió el Salmo 90, estamos diciendo que es el salmo más antiguo en ser escrito en la época de Moisés. Hasta probablemente el 137, que es el salmo que se presume que se escribió de último porque habla del regreso del exilio de Babilonia, es decir, un periodo grande de años. Dentro de los salmos nos vamos a encontrar también que hay diferentes temáticas y entonces algunos han agrupado los salmos que tienen que ver con Jesucristo, se les llama salmos mesiánicos, salmos que tienen que ver con periodos de la historia del pueblo de Israel donde había mucho dolor y tristeza, entonces son salmos de lamentación. También hay otros salmos que se refieren al Señor en su trono. Entonces son salmos que se les denomina salmos de entronización. Hay otros salmos que tienen que ver con el pueblo mientras va caminando hacia el templo. Y unos cuantos también salmos imprecatorios. Así que nos encontramos una variedad de temas y una variedad de entendimiento dentro de los salmos. Pero una cosa es importante. Y es que en el libro de los salmos nosotros nos vamos a encontrar todas las doctrinas que tiene la Escritura. Es decir, el libro de los Salmos, ese que está en el centro de la Biblia, contiene todas las doctrinas que nosotros vamos a encontrar desde Génesis y luego desarrollándose, pasando también por el periodo de los jueces, pasando por el periodo de los reyes y por supuesto luego en todo el Nuevo Testamento. Solamente que están expresados de una manera en donde no es necesariamente teórico, sino que es muy práctico.
Es decir, vemos las doctrinas de la Escritura vividas, experimentadas. Y por eso ahí se habla de una vorágine de sentimientos que produce el estar viviendo la vida con el Señor. Así que le invito a que se enamore del libro de Salmos y que entonces lo tome como una de sus grandes labores o tareas de la vida, permanecer estudiando los Salmos. Ahí vas a estar repasando las diferentes doctrinas y cómo se viven, Ahora bien, no son pocos los que han entendido que el Salmo primero es una especie de introducción a todos los salmos, pero a la vez el gran resumen de lo que los salmos van a estar exponiendo. Así que reitero, no solo es una introducción para que pruebes qué es lo que hay en los salmos, sino que te resume todo el contenido, te lo da muy resumido. Cito algunos de los que piensan de esta manera. Uno de ellos dice: el deseo y propósito de su autor es enseñarnos el camino a la bienaventuranza y advertirnos de la destrucción segura que aguarda a los pecadores. Una suerte de texto clave sobre el cual sustenta todo su mensaje divino el conjunto de los demás salmos. Palabras de Spurgeon. El puritano inglés Thomas Watson dice acerca del Salmo primero: el Salmo primero debería llevar por título el Salmo de los Salmos, así como el cantar lleva Cantar de los Cantares, como decir el más excelente cantar. Bueno, el Salmo 1 debería llevar, a criterio de él, el Salmo de los Salmos, no tan solo porque viene a ser un resumen de todos los demás salmos, sino también porque contiene la médula y la quinta esencia de la fe cristiana. Abre con una bienaventuranza, comienza donde todos aspiramos terminar, y bien podríamos etiquetarlo como la gran guía del cristiano, pues traza un mapa detallado, no solo de las arenas movedizas donde los malos se hunden sin remedio, sino también de las zonas de tierra firme donde transitan los creyentes en su camino a la gloria. No por casualidad el Salmo número 1 comienza en su primera letra con la primera letra del alefato o el alfabeto hebreo y termina en su última letra con tau, que es la última letra del alfabeto o del alefato griego. Así que, ¿qué le parece si leemos entonces este precioso salmo que nos va a hablar acerca de un contraste abismal que hay entre los justos y los impíos? Y vamos a notar algo, por favor, mientras lo leemos, que la diferencia está en el corazón, en la conducta y en el resultado final de cada uno de estos dos. Entremos al palacio de la sabiduría entonces de esta manera. Salmo número 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. No así los impíos, que son como la paja que se lleva el viento. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas el camino de los impíos perecerá. Vamos a orar. Oh Dios Todopoderoso, qué placer es estar en tu presencia. Qué gozoso es, junto con los hermanos, cantar de lo grandioso que tú eres, de lo misericordioso que has sido con nosotros. Y ahora, disponer nuestro corazón y nuestra mente para ingresar con toda reverencia a tu palabra.
La obra que ella hace en el corazón y mente de nosotros no es una obra que podamos hacer los seres humanos. Es algo que depende solo de ti, oh Espíritu Santo. Por eso te pedimos que vengas a nuestro corazón y a nuestra mente. En lo primero para amar y en lo segundo para comprender, oh Señor, lo que tienes para nosotros, y que se produzca el fruto que te dé a ti la gloria y la honra. Te pedimos eso. Abre nuestra mente, auxílianos por favor. De no ser así, este ejercicio no es válido. De no ser así, Señor, sería una pérdida de tiempo. Pero qué bueno que el que comenzó la buena obra está haciéndola en medio de nosotros y la perfeccionará hasta el fin. Dependemos de ti y te agradecemos de antemano. En tu nombre oramos. Amén y amén. Muy bien, vemos muy claro que este salmo se encuentra esquematizado en dos grandes unidades. Por supuesto, del verso primero al verso 3 vamos a encontrarnos nosotros con la bienaventuranza de los justos. Y luego nos vamos a encontrar del verso 4 hasta el verso 6 con la perdición de los impíos. Es un salmo de contrastes. Es un salmo que clasifica a las personas en dos grupos: los justos, sabios, santos, los hijos de Dios, y por otro lado los impíos, pecadores, malos, hijos de Satanás. Solamente dos, y no hay quien se pueda situar en ninguna otra categoría. La palabra de Dios es así de firme y de exacta. Comienza de una manera muy particular. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de los impíos. Es de notar lo relevante que es el hecho de que comienza justo de la misma manera que Jesús comienza el Sermón del Monte. Bienaventurado. Ya nos hace comprender que hay una enorme riqueza que tenemos que alcanzar allí. La palabra bienaventurado es una palabra que está escrita en el original en plural, pero no en plural de sujeto, porque es bienaventurado el hombre. Eso sí está en singular. Sino que a lo que se refiere en plural es la enorme cantidad de bendiciones o bienaventuranzas que están en todo momento sobre el hombre justo. Es decir, no es una única bendición, no es una única bienaventuranza, sino que es un cúmulo de bienaventuranzas que residen en la persona que es, como dice el texto, justo. A ver si logramos captar todo lo que vive el hombre justo es producto de la bendición de Dios. Otros textos nos dirán que cada mañana hay misericordias nuevas para el que está en Cristo, para el que ha sido justificado. Todo lo que ocurre alrededor de la persona justa es una gran bienaventuranza. Hay múltiples bendiciones. El Señor lo tiene cuidado, protegido y sustentado de grandes favores continuamente. Eso es lo que en esencia nos quiere decir el texto. Nos enseña la multiplicidad de bienaventuranzas que disfruta el hombre que Dios ha justificado. Incluso el texto es una aclamación jubilosa al reconocer que grandes bendiciones están sobre la vida del justo. Sobre la vida del que está en el Señor es la mano favorable de Dios.
Hace un rato leímos que el Señor, entre otras cosas, señala el camino que debemos andar, que fija sus ojos sobre nosotros, que Él todos los días está bendiciendo al que tiene con Él. Aunque a nuestra percepción lo que estemos pasando no sea necesariamente una bienaventuranza, realmente todas las cosas ayudan a bien. Todo es bueno delante del propósito de Dios, no del propósito que usted busca, del propósito que Dios busca, y es hacernos a la imagen de Jesucristo. Todo es una bienaventuranza, es un trato favorable, misericordioso de Dios continuamente. Bienaventurado es el hombre. Ahora, mire que nos dice de seguido cuáles esas cosas que se destacan en la persona que ha sido bendecido por el Señor. Y primero nos va a hablar de las cosas que no ha hecho y luego de las cosas que sí ha hecho. Este hombre que está siendo continuamente bendecido por Dios, guiado por Dios, protegido por Dios, hay cosas que no ha hecho. Leemos verso 1. Cuán bienaventurado es el hombre que no anda en el consejo de impíos, ni se detiene en el camino de los pecadores, ni se sienta en la silla de los escarnecedores. Primero, habla de aquello que evita, de aquello que conscientemente no permite, de aquello de lo que se aleja. Ahora, yo sé que en nuestras versiones tenemos los verbos conjugados en presente. En el original los verbos están conjugados en pasado. Entonces leeríamos correctamente: bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, que no se ha detenido en el camino de los pecadores y que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. Bienaventurado el hombre que ha determinado no participar de esto. Y observe de lo que no ha participado. Lo primero que dice es que no anduvo en el consejo de los malos. Algunas personas hablan impíos, pero vamos a poner que el malo es aquel que moralmente es rebelde contra Dios, que vive pecaminosamente, que no tiene a Dios como la fuente de su sabiduría. Del incrédulo. Bienaventurado es aquel que no anduvo escuchando el consejo y poniendo atención y meditando en el consejo de los malvados, que se abstuvo, que decidió voluntariamente no atender lo que otros decían, no caminar en esa ruta, no considerar los pensamientos y las ideas y los discursos que otros están diciendo, y que estos otros son malos. Y podríamos decir nosotros, pero vamos, ¿cómo se aplica a nuestra vida? Mire, ¿cuántos hay que sencillamente abren su red social, para no decir una en particular, porque hay varias? Abre su medio social y comienza a leer cosas que gente publica, y ya porque tiene el título de esto o el puesto de lo otro, creen todo lo que ahí dice y así lo meditan y así reaccionan, andando en el consejo de ellos. ¿Cuántos hay que tal vez no necesitan el teléfono celular, pero sí atienden lo que le dicen sus amigos, lo que le dicen sus vecinos, compañeros, que son incrédulos, que no le van a dar un buen consejo porque no tienen fuente de sabiduría? Porque no tienen fuente de sabiduría. Y entonces aconsejan. ¿Y cuántos hay que se dejan llevar simplemente por estos consejos?
Es triste ver a algunos que se dicen incluso cristianos defendiendo causas como el aborto y defendiendo un sinfín de causas, porque están influidos por los estudios universitarios, porque están influidos por los medios de comunicación, porque están influidos por lo que otros dicen. Y se dicen cristianos. No tengo nada contra la educación, no tengo nada contra la universidad. Lo que sí tengo muy claro es que yo no me debo de dejar influir por ellos. Bienaventurado es el que no anduvo en este consejo, el que no prestó atención a lo que los hombres carnales proponen, no camina con ellos. Por más atractivo y engañoso que parezca el consejo del impío. Bienaventurado es el hombre que hizo lo contrario de lo que hizo Adán. Adán escuchó el consejo de la impiedad. Meditó en él. Luego puso sus pasos y se detuvo justo en ese camino. Y finalmente se sentó y, desatendiendo por completo la palabra de Dios, siguió el camino de los pecadores y nos dejó ese ejemplo a toda la humanidad. Bienaventurado el que no pone su mente ni su corazón en los consejos del maligno. En ese momento, Adán estaba siendo influido por la voz de su esposa. Pero bienaventurado es aquel justo que no atiende y no se enreda en los pensamientos de pecadores, y que el anhelo de su corazón es solo la santidad del Señor. No se deja llevar. Pero bueno, eso es con respecto al consejo. Sigue diciendo: ni se detiene en el camino de los pecadores. Andar en el camino de los pecadores implica tomar la decisión de seleccionar con quiénes yo camino. ¿Quiénes van a ser mis compañeros? ¿Quiénes van a ser mis consejeros? ¿Quiénes van a ser los que van conmigo? ¿Quiénes van a ser aquellos con quienes negocio? ¿Con quienes me voy a asociar? Y entonces en ese proceso, por supuesto, el que se une de esa manera danza con ellos, camina con los impíos, reflexionó en el consejo que se le había dado, consideró que era bueno, consideró que estaba bien y se unió con ellos y se puso en el camino de ellos. Se detuvo ahí permaneció. El impío se une a los impíos para seguir cometiendo impiedad. Nunca se une a los impíos para salir de ahí. El malo se une a los malos para seguir haciendo perversidades. Hacen sus negocios juntos. Siguen el camino de la rebelión contra el Señor. Bienaventurado el hombre que no se asocia, que no sigue, que no camina, que no comulga con los pecadores, con los malvados. Es cierto, el impío y el justo viven en el mismo mundo. Vivimos en el mismo mundo. Incluso pasamos circunstancias similares. Estamos sujetos a los mismos gobiernos y a los mismos vaivenes de esta tierra. Pero la diferencia es que el justo no sigue el camino de los pecadores. Él sigue su propia ruta. Él sigue un camino distinto.
Usted me dirá, pero ¿cómo es eso de que no nos asociemos? ¿Cómo es eso de que no? Sí, correcto, eso es lo que dice la Biblia. No hagáis yugo desigual para el caso del matrimonio, que siempre se ha aplicado. Pero también se nos dice que en cuanto a honra, nosotros debemos de preferir a los hermanos, unirnos entre nosotros, trabajar juntos, buscando la santidad, buscando la fe, buscando el amor, y no uniéndonos a los otros, no haciendo causa común, sino separándonos. Ahí es donde hay bienaventuranza. El creyente, el Hijo de Dios, el que ha sido justificado, aunque sigue siendo un pecador, es una persona que ha sido redimida por la sangre de Cristo Jesús, que tiene un corazón nuevo, que vive siendo un vehículo del Espíritu Santo, y ahora busca en todo lo que sea posible serle agradable al Señor. Busca en todo lo que sea posible estar en la congregación de los justos, de los santos. Recordemos al salmista: yo me alegré cuando me decían, a la casa de Jehová iremos. Vamos a la casa de Jehová. ¿Cuántos hay un domingo en la mañana que les sugieren no ir a la casa de Jehová y se quedan? ¿Por qué es que es familia? ¿O por qué es que es un amigo de hace mucho tiempo? ¿O por qué es que para no incomodar? Y finalmente dice: bienaventurado no solo el que no escucha el consejo de los impíos y no se detiene en el camino de los pecadores, sino que no se ha sentado en la silla de los escarnecedores. ¿Sabe? Aquí nos están declarando cuál es el camino de los impíos. Se aconsejan entre ellos, caminan y ejecutan juntos, y finalmente se sientan a escarnecer a los que no hacen como ellos, a los que se comportan santa, justa y piadosamente. Espero que alguna vez le haya tocado, pero a mí sí me ha tocado llegar y pagar un impuesto y contarle a mis compañeros y que ellos se burlen porque ellos han logrado no pagar su impuesto haciendo algún tipo de engaño. No, amados hermanos, los que hemos sido justificados amamos la justicia, que sabemos que no proviene de nosotros, que sabemos que no podemos alcanzar por nosotros mismos, pero que sabemos que estamos revestidos por esa obra misericordiosa que el Señor hizo de imputarnos a nosotros la justicia de Cristo. Y aquí dice: no se sienta en la silla de los burladores, de los escarnecedores. Porque le voy a decir algo: los impíos se vuelven profesionales de la impiedad y la enseñan a los demás. Hay gente que sin ningún grado de culpa y sin ningún grado de arrepentimiento ni vergüenza publican sus impiedades y hasta le dicen a los demás cómo hacerlo. Dice la Biblia que el necio anda mostrándole a todos que es un necio. Busca el momento oportuno para que todos se den cuenta, lo publica, se sienta, disfruta de aquello, como que se solaza en esas cosas. Esa es la idea de la silla de los escarnecedores, el cetro donde ellos enseñan, la cátedra que ellos dan, para que todos los que quieran caminar con ellos aprendan cómo hacerlo. Bienaventurado el varón que no consideró lo que ellos dicen, ni tampoco se fue al camino de ellos, ni se volvió un profesional en la impiedad, en la burla, en el escarnio. Bienaventurado el que supo decidir
determinar su vida, dirigir su vida, orientar su vida lejos de los impíos, aunque viven a la par o viven con él. Trazó una línea y se dedica a la santidad, que pone distancia, separación de aquellos que no son piadosos. Esta es la ruta o la conducta del pecador. Anda en su propio consejo, sigue su propio camino y finalmente vamos a ver, es que esa palabra no la encuentro. Y finalmente se vuelve obstinado y necio al punto de que nadie lo saca de ahí. Se sigue creyendo sabio en su propia opinión. Ese fue el camino de Adán. Consideró lo que le estaban diciendo contrario a lo que Dios había dicho, lo meditó. Esos pensamientos encontraron en su corazón razón lógica. Se pasó al lado de los impíos y, estando atestado de toda impiedad, fue y pecó, pasando por alto, ignorando por completo lo que el Señor le había dicho, la ley de Dios. El gran contraste que nosotros encontramos aquí es que la bienaventuranza recae sobre aquellos que no participan de esto, que no permiten que los consejos del mundo y del impío entren a su corazón y formen su conducta, sino que lo rechaza. El gran contraste está en que aquellos han sabido alejarse con una lucha constante y firme en todo momento. Como que nos dijera de esta manera, dice Martín Lutero, como si dijera: los que de este modo se comportan serán bienaventurados y todas las cosas les ayudan a bien. Cuando un hombre encuentra la perla de gran precio, que consiste en amar la ley de Dios y mantenerse separado de los malos, a tal hombre le corresponde toda bienaventuranza. Alcanzará felicidad absoluta en el sentido más amplio. Bueno, ya vimos lo que no hace, pero ¿qué hace entonces? ¿Cómo sigue su camino? ¿A partir de sus propios criterios? Porque ya vimos que rechaza lo que le propone la impiedad, pero no sigue sus caminos a partir de sus propios criterios, sino que verso 2, sino que en la ley del Señor está su deleite, y en su ley medita de día y de noche. Fíjese lo que hace. En la ley del Señor está su deleite. Vamos, la palabra ley que encontramos en el original es la Torá. La Torá, por antonomasia, viene a hacerse comprender como la enseñanza de Dios, o la ley de Dios, o el mandamiento de Dios, o la palabra de Dios. Originalmente se ajustaba al decálogo, los 10 mandamientos, pero luego se extiende a todo el Pentateuco, toda la ley de Dios. Y para nosotros se refiere a toda la Escritura. En ese sentido, toda la ley del Señor es aquello en que encuentra delicia, no temor, porque vienen las consecuencias del pecado, porque el Señor dice que si pecan, entonces trae esto, y trae lo otro, y trae lo otro, y entonces agarran un temor. No puede temer, ¿por qué? Porque Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenéis paz para con Dios. Así que la ley ya no le produce terror, porque tiene paz para con Dios. Ha sido justificado por fe.
no huye de la ley de Dios. Mire, ¿sabe qué hizo Adán cuando escuchó la voz de Dios, cuando escuchó la palabra de Dios? Se escondió. La palabra de Dios salió directamente y dijo: ¿dónde estás tú? Solo se podía referir a dos personas. Y resulta que el que era responsable, el que es cabeza, es uno. Así que ese ¿dónde estás tú? Por eso él salió corriendo a esconderse. Pero el que ha sido justificado ya no tiene temor, ya no se esconde, no huye de la palabra de Dios, aún si ha pecado. Porque si hemos pecado, abogado tenemos para con el Padre, en Jesucristo el justo. Porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y bienaventurado aquel al que el Señor no le imputa ningún pecado. Hace un rato lo leímos, no lo olvide. No huye, sino que encuentra en esa ley su deleite, su delicia. No está sobre la ley de Dios, no está bajo la ley de Dios, sino está en la ley de Dios. Encuentra que la ley de Dios es su guía, es su faro, y encuentra que es lámpara a sus pies. La palabra de Dios. Y haya deleite en ella, porque si no fuera por la instrucción, si no fuera por la dirección, si no fuera por las benditas palabras que han quedado registradas para nosotros, dígame, ¿dónde encontramos la verdad? ¿Dónde hay respuestas? No hay otra fuente. Cuán bienaventurado, grandemente bendecido es aquel que tiene un deleite particular, la palabra de Dios. No es la comida, no son los bienes de este mundo, no son los placeres que puede pasar en ese tiempo. Su deleite, su delicia es la palabra de Dios. Y voy a ir un poco más allá. Vamos a ir sacando un poquito de las cosas de Génesis, no hay problema. Y en la ley de Yahweh está su delicia. Cada vez que el Antiguo Testamento usa la palabra Yahweh para referirse a Dios, la primera vez es en Génesis capítulo 2, verso 4. Yahweh implica el Dios que ha hecho un pacto con su pueblo. No es solamente el nombre de Dios, es la relación que Dios tiene con su pueblo en particular. Ese es el Dios del pacto. De tal manera que cada vez que se menciona Yahweh, lo que se está dando a entender no solamente es que es un Dios, el creador de los cielos y la tierra y demás, sino que es el Dios que ha pactado y me ha incluido a mí dentro de su pacto. Y entonces en su pacto yo encuentro las promesas fieles que en Cristo son sí y amén. Pero también, además de encontrar las promesas, también encuentro las directrices por las cuales tengo que guiar mi vida, y me ajusto voluntariamente a lo que Él dice. Me da gozo y me da alegría, porque el mandamiento es bueno, justo y es santo, porque no son gravosos los mandamientos del Señor, sino que son vida y son luz para nosotros. En esa ley, ahora sí, este bienaventurado, dice, medita de día y de noche, y la tiene como un deleite. ¿Qué no se acuerda usted que de pronto en el Salmo 19 el mismo David, es David quien dice que es más preciosa que el oro esa palabra, que es más dulce que la miel, y que la miel recién destilada del panal? Esta palabra es una palabra preciosa, es un deleite, es precioso. Dice, ella es capaz de restaurar el alma. ¿Se acuerda el Salmo 19? Restaura el alma, hace sabio al sencillo. Es la palabra de Dios la que nos sustenta
es nuestro consuelo, es nuestra dirección. Es ella y solamente ella la única fuente de vida y fuente de verdad. Con este conocimiento de la ley de Dios, sabiendo que pertenece al pacto de Dios, entonces el justo, el hombre que no se guía por la impiedad, sino el hombre que medita en la ley de Dios, allí ese hombre encuentra su camino, encuentra la santidad, disfruta este caminar en gozo. En vez de estar escuchando al impío, en vez de estar atendiendo su consejo, él está atento a la ley de Dios. Escucha la ley de Dios, pone atención a la ley de Dios, se somete a la ley de Dios, practica la ley de Dios, medita la ley de Dios, piensa la ley de Dios, habla la ley de Dios, transmite la ley de Dios. Medita es un acto que nosotros omitimos continuamente, siendo una ordenanza del Señor. Es pecado si no lo hacemos. La falta de meditación es el gran pecado de los creyentes de nuestros días. Hoy vivimos el siglo de más distracciones que alguna vez se pudo imaginar. La televisión, los comerciales, las propuestas ideológicas, teológicas y demás están al alcance de un simple aparatito en el cual al cual muchos consultan incluso antes de hacer su devocional diario, el cual muchos consultan antes de hacer la oración para dormir, en el cual algunos pasan horas versus 15 minutos en la ley de Jehová. Y ahí están consumiendo y consumiendo todo lo que el mundo dice. Eso entra a la mente y quedan los pensamientos dando vuelta, y en eso sí medita. Alguien ha dicho por ahí que es el arte perdido, ¿verdad? Leíamos esta semana, el arte perdido de los creyentes, meditar en la palabra de Dios. Esto, decía mi esposa, es una relación simbiótica entre la oración, la lectura y la meditación. ¿Qué es lo que hay en el centro? Lee la palabra de Dios, meditas en ella y luego oras en ella. ¿Vieron cómo funciona? Es una relación que nace a la vida cuando estás coordinando estas cosas: lectura, oración, meditación de la palabra. Alejarnos de meditar y de deleitarnos en su palabra es justamente la obra de Satanás. Tanto para los incrédulos o contra los incrédulos como contra los creyentes. A Satanás se le ha ocurrido el propósito de distraernos, a los incrédulos y creyentes, a la humanidad, distraernos de la palabra de Dios. ¿Se acuerda lo que ocurrió en Edén? Distrajo a la primera pareja de la palabra de Dios, la desvió. Para con el incrédulo le funciona porque se lo va a llevar al infierno, y para con el creyente le funciona porque entonces deja de ser operativo para el reino de Dios, deja de crecer, deja de madurar, deja de ser útil en el reino de los cielos. Ya Jesús le dijo a una de las iglesias en Apocalipsis: si no cambias, voy a quitar el candelabro, ya no vas a estar brillando más, te voy a quitar de ahí porque está siendo un estorbo. Una iglesia que se comportaba de tal manera que más bien traía vergüenza a la causa de Cristo. ¿Qué es lo que hace Cristo? Cristo la quita, ya no tiene luz, ya no es sal. Y Satanás es bueno en distraernos, es bueno en proponer lo que sea. Así que, cuidado, él está haciendo su trabajo, pero ¿y qué? Usted está haciendo el suyo.
Sigo insistiendo, el gran pecado es no meditar en la palabra de Dios, pero para meditar en ella primero tenemos que leerla consciente, sistemática y fielmente, con un corazón y una mente abiertas para que Él nos hable. Tenemos que leerla, sacar el tiempo y meditar, reflexionar, pensar. La palabra meditar originalmente que se usa ahí tiene que ver con susurrar, hablarla bajito. Y ese bajito de volumen implica una concentración, implica acallar todo lo demás porque si no, no la escucho. Meditar implica dirigir nuestros pensamientos en la dirección que la palabra de Dios nos está llevando. No es la meditación que usan algunos en otras cosas, que envían a su mente a buscar a ver qué encuentra dentro de sí mismo o dentro de los pensamientos de sus antecesores. Por favor, concentrémonos. Hablando seriamente, meditar implica tomar su mente y someterla a los pensamientos de Dios a través de su palabra. Pensar en ella, en lo que ella está diciendo. Sacar sus propias conclusiones, sus propias aplicaciones, sometidos voluntariamente a ella. Es que necesitamos, amados hermanos, pedir a Dios perdón por la falta de meditación. Es que necesitamos pedir a Dios arrepentimiento para que Él verdaderamente nos transforme y haga que nuestro deleite sea su palabra. Es que necesitamos esa orientación. Y mire lo que pasa cada vez que el hombre bienaventurado se somete, medita y se deleita en la palabra de Dios. Será como árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita. En todo lo que hace, prospera. Primero, el texto hace una comparación entre el hombre que ha estado sometido a la palabra, que ha estado meditando en ella, que ha estado ajustando su vida conforme a lo que dice la palabra de Dios, y le hace una comparación. Dice, será como árbol firmemente plantado. No como un árbol que se está cayendo y se está quebrando. No, como árbol firmemente plantado. Y la idea de árbol, siempre que aparece en el Antiguo Testamento, lleva la misma connotación. Es de algo firme, fuerte. ¿De qué hablamos? ¿De un roble? Mejor hablemos de un secoya. Firme, fuerte, que va creciendo, que no se doblega. Yo creo que todos queremos eso, ¿verdad que sí? Aquí está cómo llegar ahí. Será como árbol plantado. Es importante esa palabra, plantado. No es un árbol silvestre que nació ahí por pura casualidad y había caído una semillita, quién sabe quién la tiró. Es un árbol que fue plantado. Hubo un plantador, ¿se da cuenta? Hubo alguien que cuidadosamente lo puso en el lugar oportuno, donde pudiera crecer, donde pudiera ser firme, donde tuviese los nutrientes necesarios y cuidó de él. Está continuamente velando porque ese árbol tenga suficiente agua, suficientes nutrientes y vaya creciendo y vaya desarrollándose, vaya madurando hasta que dé su fruto a su tiempo y que su hoja no caiga. Hay cuidado, protección. Ya saben quién es el plantador, cuidador, y quién es el que da el sustento. El mismo que formó un pacto con cada uno de esos árboles. Plantío de Jehová somos nosotros. Y Él cuida de que tenga siempre nutrientes. Vea lo que dice: plantado junto a corrientes de agua. No una sola corriente, corrientes de agua. Qué interesante. Varios afluentes tiene
el bienaventurado de Dios para tomar sus nutrientes. Varios afluentes, no uno solo. Así ocurre con todo creyente. Hay misericordias que son cada mañana nuevas. Y si la misericordia de ayer por algo te dejó como con cierta duda y cierto temor, mañana tienes la nueva misericordia. Cuando el gozo tiende a disminuir, viene la fortaleza y el consuelo de Dios. Ahí viene esa otra corriente. Cuando el cansancio y el desánimo aparecen, vienen las fuerzas del Señor, que a donde no hay ninguna, las multiplica. Viene esa otra corriente. Cuando aquella va siendo un poco menor, la otra viene fuerte y firme. Así es como vivimos en Él. Sus corrientes están siempre dispuestas a nutrirnos, a seguir creciendo. El Señor es el que se encarga de que llevemos fruto. Dice que da su fruto a su tiempo. Es Él el encargado de producir el fruto. Recuerda lo que nos dice Gálatas, capítulo 5, verso 24. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Es el fruto divino, es el fruto de Él en nosotros. Él es el que lo produce, porque Él está dando sus nutrientes a través de la meditación de su palabra, a través de la consideración de su palabra, a través de la vivencia de su palabra, a través del testimonio de su palabra. A través de ella nosotros estamos siendo edificados. Y lo primero que aparece, antes que las hojas, nótenlo, es el fruto. ¿Cuál es el fruto que encontramos de primero en esta persona que está siendo, o que fue trasplantada, que fue plantada y que está junto a corrientes de agua? Lo primero que encontramos es el arrepentimiento. Ve su vida de pecado y se quiere salir de ahí, se arrepiente y alcanza por fe la única salvación que hay en Cristo Jesús. Arrepentimiento, fe, disciplina. Disciplina para estar estudiando la palabra, para estar inmerso en ella. ¿Y qué viene con eso? Obediencia. Porque sabe que lo que el Señor dice es cierto, porque sabe que lo que el Señor habla es la verdad, porque sabe que nada hay mejor para su vida que la voluntad de Dios. Disciplina, obediencia, arrepentimiento, fe, vienen los primeros frutos que el Señor está desarrollando. Y por supuesto, la meditación en la palabra, en oración todo el tiempo. El testimonio, que es esas hojas que hablan de lo que el Señor hace. Mire, las palabras vienen después, el fruto viene primero. ¿Se acuerdan cómo le preguntaron a Juan el Bautista? ¿Y nosotros qué hacemos? Una vez que se arrepintieron, ¿ahora qué hacemos? Bueno, vayan. Y ustedes, que eran los guardas que estafaban antes a la gente con los impuestos, cobren lo que es justo. Vayan. Primero hagan frutos dignos de un arrepentimiento, y luego digan que son cristianos, luego digan que la obra de Cristo está en ustedes, luego publiquen. Esas son sus hojas que le muestran a los demás que ya hay fruto ahí, y no como aquella higuera que tenía tantas hojas pero no había ni un solo fruto, y el Señor, ¿qué terminó haciendo? Maldiciéndola, porque sus hojas anunciaban que había fruto, y como no había un gran engaño. Y hay muchos que son así, hablan de la palabra, testifican de la palabra, comunican la palabra, pero no tienen fruto en sí mismos. Y ya sabemos lo que el Señor le hizo a la higuera. Él dice que el que realmente se está nutriendo de la palabra de Dios primero tiene frutos, luego las hojas, primero los frutos. Esto no implica que deje de pasar por circunstancias difíciles, por circunstancias temporales adversas. Claro, todos, pero observe el resumen. En todo lo que hace, prospera. O dice la Reina Valera, todo lo que hace, prosperará. Todo significa
todo. Y prospera significa prospera. Así que no hay mucha discusión. Alguien dice, pero es que yo inicio algo y no lo termino. Un momentito, vamos, entendamos. Prosperidad significa llevar hasta el éxito lo que se emprendió, hasta el final. Aunque temporalmente o a veces las cosas de pronto van por un camino no tan exitoso, el propósito final se cumple. El propósito final se alcanza. El objetivo se logra. El que está meditando en la palabra de Dios no se pone a inventar plancitos para esta temporalidad. No se pone a inventar cosas que hace la gente que vive en esta tierra nada más. El que vive en la palabra de Dios está en todo momento haciendo frutos que no son de este mundo. Está acumulando cosas para la eternidad. Se los digo, muchachos, sobre todo ustedes jóvenes que están acá, algunos que están estudiando y otros que van en ese camino. Déjenme decirles algo. Lo único de valor que van a encontrar ustedes en sus estudios es cuando estos estén supeditados a la voluntad de Dios. Si quieren hacer algo que realmente sea útil, dedíquense a servir al Señor. Luego los estudios, luego el trabajo, luego lo demás. Dedíquense a servir al Señor. Es lo único que cuando venga el Señor y traiga su fuego, es lo único que va a quedar. Lo demás se pierde. El que medita en la ley de Jehová sabe estas cosas y entonces emprende cosas que realmente están en dirección con la palabra de Dios. ¿Recuerdan lo que dice el Salmo 37? Deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él hará. El que está meditando en la palabra de Dios, ¿qué cree usted que le va a pedir a Dios? Todo lo que está en línea con su palabra. ¿Y qué cree usted que va a hacer el Señor? Todo lo que Él ha dicho que va a hacer. Estamos quedando claros. Ninguna obra en el Señor es vano. 1 Corintios 15, 58. Ninguna obra en el Señor es en vano. El mismo Jesucristo en persona dijo, si le dais un vaso de agua a uno de estos pequeños, yo lo recompenso. Dedícate a repartir vasitos de agua. Eso sí prospera. ¿Quieren ver la otra parte? Qué dicha que me van a tener paciencia hoy. No así los impíos que son como paja que se lleva el viento. No así los malos, no así los incrédulos, no así los impíos. Estos, comparados al que ha sido bienaventurado y al justo, son como paja, ¿verdad? Como paja que el viento se lo lleva. Observa la comparación, por favor, entre un árbol plantado firmemente junto a corrientes de aguas y la paja que se lleva el viento. Algunas versiones dicen como la paja que se lleva el torbellino. ¿Sabía usted que la vida de los incrédulos es como un torbellino? Las cosas le salen, no sabe ni cómo ni por dónde, están dando vueltas en su cabeza, en su mente, los planes y los proyectos cambian, no tienen ninguna ruta y en cualquier momento no se da cuenta en qué instante el Señor lo llamó a cuentas y todo lo que había hecho quedó en nada. Pero el que está en Cristo sabe cuál es su propósito, sabe en torno a qué giran todas las cosas en su vida, sabe realmente cuál es el camino de prosperidad y va hacia esa dirección y va a alcanzar la meta que hay delante de él. A nosotros el Señor
nos impulsa con el viento para seguir caminando en fe delante de Él. A los incrédulos el viento los distrae, los trastorna y no tienen la menor idea de para dónde van. Y aún más, viendo el final, viendo lo que va a ocurrir. Por tanto, no se sostendrán los impíos en el día del juicio, o no podrán permanecer de pie en el día del juicio. El día del juicio contra los impíos, ¿qué van a decir en su favor? Si todo lo que está escrito en los libros acerca de ellos es cierto. El día del juicio, la condenación ya está antes de entrar incluso al salón de la justicia. Ellos saben que están condenados. No se van a poder mantener en pie. No habrá de ellos oportunidad para salvación. No se sostendrán en el día del juicio. Ni, observen esta parte, ni los pecadores, cuando los justos sean congregados. Ay, por favor, agárrese. A los impíos se les habla de juicio. A los justos se les habla de congregación. Aunque ambos van a ser evaluados por el Señor, claro está, todos vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo. Los impíos ya saben que van a ser condenados. Los justos ya saben que van a permanecer en paz con Dios por una eternidad. Lo que hay ahí no es un juicio, hermano, lo que hay ahí es una congregación de santos que están delante de su Rey eterno, que están disfrutando con Él para siempre. Y aquellos pecadores que están hoy en medio de la iglesia de Jesucristo, ahí como camuflados, no se levantarán ese día. Ese día no van a estar ahí, aunque los domingos estén aquí. Ese día todo aquel que no haya nacido de nuevo, todo aquel que no tenga su delicia en la ley de Dios, ese día todo el que ha estado jugando a ser cristiano, ese día no va a estar presente en la congregación de los justos. Ese día se sabrá que su camino lo llevó al otro lado. Porque el Señor conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá o será destruida. Aquí vemos el fin de unos y otros. El Señor conoce el camino de los justos, son sendas de verdad y de justicia. Él permanece con nosotros, nosotros caminamos con Él. Por eso es que Él nos lleva en su caminar hasta su presencia y vamos a permanecer eternamente con Él. Él conoce ese camino porque Él mismo lo anduvo y Él mismo es el camino. Mas los injustos encontrarán que su camino es un camino de perdición. Pongámoslo así. Quienes van en el camino de la justicia terminan siendo justos. De igual forma, quienes van en el camino de la perdición terminan siendo perdidos. ¿Y dónde comenzó todo? Fíjese usted. Resultado final. Vámonos un poquito para atrás. ¿Cuál era su conducta de cada uno? ¿Cuál era la conducta? Tenemos unos que andan considerando consejo de los impíos, que andan en el camino de los pecadores y que se sientan en silla de escarnecedores. Tenemos otros que se deleitan en la ley de Jehová de día y de noche y son firmes, plantados junto a corrientes de agua, dando fruto y su hoja no cae. Por supuesto, ya sabemos el fin de ambos. Ahora estamos viendo el caminar en esta tierra de ambos y vamos al Génesis. ¿De dónde salió todo? Fue una conducta del corazón. El que va por el buen camino se deleita en su corazón en la ley de Dios. Eso es lo que ha escogido. Ese es su placer.
Ese es su deleite. No encuentran nada en este mundo que tenga más satisfacción para él que estar en la presencia de Dios en su palabra. Se somete voluntariamente, tiene una predisposición a estar ahí, a considerar los pensamientos de Jehová. Se trata de que ya está viviendo la eternidad que va a tener al fin. Ya está caminando en esa ruta. Mientras que el otro anda en sus propios placeres. ¿Qué encontramos en este texto, amados hermanos? La certeza de que solo hay dos caminos, el de la bienaventuranza y el de la perdición. Hay un final claro para cada uno de ellos. En retrospectiva hay una conducta diferente para cada uno de ellos. Y más atrás hay la determinación del corazón para conducirse por uno o por el otro. Quien pone atención en el consejo de malos tendrá un camino de perdición y al final perecerá. Quien en el camino opuesto ha sido justificado por Cristo, entonces ya está en el camino de la salvación. Ahora medita en la ley del Señor de día y de noche y entonces permanecerá eternamente con el Señor. Recuerden, se les llama justos y usted me dirá, pero hasta mucho tiempo después nos explicaron cómo se alcanza la justicia. Sí, pero aquí se está hablando de los justos. Veamos cómo se alcanza. Romanos 5.1 ya decíamos, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios y es gratuito. Romanos 3.24. Además de eso produce una regeneración total. Ahora el principio que domina en el justo es un principio de someterse a la ley de Dios voluntariamente. Romanos capítulo 2 versos del 11 al 13. Se requiere más que oír, meditar en ella. Se requiere manejar nuestra conducta conforme a la ley de Dios. Segunda verdad, la verdadera delicia del creyente es atender, conocer, comprender, experimentar, transmitir la ley de Dios. No es un libro aburrido, ni es un libro de cuentos. No son narraciones fantasiosas, no es algo que está sujeto a ser probado por la ciencia. Es la viva palabra de Dios. Viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, que penetra y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es la palabra de Dios. Es Dios hablando. El pueblo del pacto, aquellos que hemos sido incluidos por la sangre del Cordero, estamos en relación de pacto con Él, disfrutamos de esta ley, nos unimos voluntariamente a ella, es nuestra delicia. Y usted me dirá, bueno, ¿significa que entonces puedo escoger? Moisés llamó al pueblo a meditar en la palabra de Dios. A Josué se le dijo, esfuérzate y sé valiente y no olvides de poner por obra todo lo que está escrito en la ley de Moisés. Eso dice Josué 1, 6 al 8. David tenía la práctica de meditar en la palabra de Dios, Salmo 19, 14. Por esa palabra fue restaurado, en ella estaba su alegría, su sabiduría, su pureza. Esdras propuso en su corazón estudiar la ley de Dios, practicarla y enseñarla a todos. Esdras 7:10. El Señor Jesús nos dijo que es en esta palabra donde encontramos la vida eterna. Capítulo 5, verso 39 del Evangelio según Juan. Y dice, ellas son las que dan testimonio de mí. No es un simple deleite, amados hermanos, no es simple amor por la ley. Otra vez quiero citar a Lutero que dijo, sino más bien es un deleitarse amando la ley, un recrearse en ella hasta el punto que ni la prosperidad, ni la adversidad, ni el mundo, ni el príncipe de este mundo pueden eliminarlo o destruirlo, porque se abre camino victoriosamente en medio de la pobreza, la calumnia, la cruz, la muerte y aún del infierno. Cuanto mayores y más intensas sean las adversidades, mayor es la intensidad con que brilla la palabra de Dios. Ciertamente, deseche la idea de que somos libres para escoger un camino o para escoger otro. Vamos a leer el capítulo 30 de Deuteronomio,
Y voy a leer del verso 15. Por favor, vaya conmigo. Le pongo en perspectiva qué está ocurriendo. Pasaron 400 años desde que el pueblo de Israel estuvo en Egipto aprendiendo las cosas, las leyes, los dioses de Egipto. Pasaron 40 años en el desierto manifestando su idolatría y ahora van a entrar a la tierra prometida, donde en Canaán hay idolatría, hay maldad y hay perversidad que ir a aprender también. Así que antes de entrar ahí en los montes de Moab, antes de pasar el Jordán y entrar a la tierra prometida, Moisés llama al pueblo y le da varios discursos, y el último discurso de Moisés les dice de la siguiente manera, capítulo 30 y versos del 15 en adelante. Mira, Deuteronomio 30:15. Mira, yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. El hecho de que haya dos caminos en ninguna parte indica que usted es libre para escoger. Nos han vendido la idea de un supuesto libre que no hay. Han puesto delante de nosotros la vida y la muerte, el bien y el mal. Y observe lo que dice el siguiente versículo. Pues te ordeno. ¿Ven que no hay ningún libre? Te ordeno hoy amar al Señor tu Dios, andar en sus caminos y guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos, para que vivas y te multipliques, a fin de que el Señor tu Dios te bendiga en la tierra que vas a entrar para poseerla. ¿Vieron que es una orden? ¿Tienes dudas? Sigamos. Pero si tu corazón se desvía y no escuchas, sino que te dejas arrastrar y te postras ante otros dioses y los sirves, yo os declaro hoy que ciertamente pereceréis. No prolongaréis vuestros días en la tierra donde tú vas cruzando el Jordán para entrar en ella y poseerla. Otra vez les repaso el tema, verso 19. Al cielo y a la tierra pongo hoy como testigos contra vosotros. Aquí ya no está hablando solamente Moisés, aquí está hablando directamente Dios y llama a los únicos dos testigos que eternamente pueden dar fe de esto. Llamo a los cielos y llamo a la tierra acerca de lo que les voy a decir. Al cielo y a la tierra pongo como testigos contra vosotros de que he puesto ante ti la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge, pues, la vida para que vivas tú y tu descendencia. Amando al Señor tu Dios, escuchando su voz y allegándote a Él, porque esto es tu vida y la largura de tus días, para que habites en la tierra que el Señor juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob. Deseche ya la idea de que usted puede escoger. Solo hay dos caminos, tienen principios distintos y un final muy distinto. Pero la orden para ti es: sigue el camino de la justicia, sigue al Señor. Ya hizo la obra, ya te trajo y puso tus pies en el buen camino. Te corresponde meditar en su palabra para hacer como está escrito en ella. Termino acá con una aplicación que a la vez me sirve de conclusión. Cabe preguntar: ¿en cuál camino estás? No se trata de decir que soy creyente. No. Se trata de evaluar cómo has andado, bajo el consejo de quién, en qué camino, dónde estás sentado ahorita, dónde te has detenido. ¿O estás en el camino de los pecadores? ¿O definitivamente la ley de Yahvé es tu delicia? Solo esas dos opciones hay. Te invito una vez más que a partir de la gracia en Cristo vengas a Él en verdadero arrepentimiento, que Él ponga su vida en ti
Ruégale. Y que alcance la misericordia y ahora sí el verdadero deleite en la palabra de Dios. Si tú estás en Él, deja ya de estar escuchando consejos que te están destrozando la vida. Desde ahora y para siempre, propon en tu corazón, toma la decisión de decir de ahora en adelante, mi deleite es la ley de Jehová. Vamos a orar. Por favor, cierre sus ojos, incline su cabeza. Señor Jesús, indefectiblemente en ti vivimos, nos movemos y existimos. Es por tu mano y misericordia que nosotros hemos llegado hasta este punto. Y tú nos has traído hoy a reconocer que el gran pecado es ausentarnos de meditar tu palabra. Tenemos la grande necesidad hoy de confesar este pecado delante de ti. Perdónanos. A los que hemos verdaderamente sido encaminados y alcanzados por ti, Señor, perdónanos, lávanos por completo, límpianos y por favor trae a nosotros el gran deleite de tu palabra. Es cierto que el documento como tal, el libro como tal, puede tener hojas que se desprenden, puede estar en malas condiciones, pero el contenido es lo que debemos de seguir y seguir y seguir estudiando, meditando para poner por obra como tú lo has ordenado. Llévanos a tal convencimiento de que a partir de hoy ya no seamos iguales, de que a partir de hoy sea nuestra meditación tu palabra en todo momento, sea nuestra conversación tu palabra, sea la puesta en práctica, Señor, de tus consejos, y aléjanos de toda la impiedad. Danos sabiduría para que nosotros tomemos decisión y nos alejemos de toda impiedad. Sirva, Señor, este salmo para orientar nuestra vida en la lectura del resto y de toda tu palabra. Te pido, Señor, que si alguno hoy reconoce que no ha vivido y no ha estado en ti, Señor, alcánzale con misericordia, haz que nazca de nuevo para que la poca luz que pudo ver en medio del día de hoy, Señor, se convierta en un faro en donde pueda seguir viendo tu palabra por la unción de tu Espíritu en el nuevo nacimiento. Te pido estas cosas, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén.